La Academia de Marketing Online, episodio 363. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenida a un nuevo episodio de la Academia de Marketing Online, tu podcast sobre negocios en Internet, marketing digital y emprendedores extraordinarios. Yo soy Óscar Feito y una semana más voy a ser tu anfitrión y tu guía en este apasionante viaje a través de los negocios en la red. Un viaje que no termina nunca porque siempre hay algo nuevo que probar, medir, corregir o mejorar. Así que mi consejo número 1 para ti, querido oyente, es que intentes disfrutar del camino estés donde estés. Si estás pensando en lanzar tu propio negocio digital o quieres trasladar tu actividad profesional a Internet, he grabado una masterclass gratuita donde comparto los pasos exactos que he seguido yo. No es el único método, hay otros, pero es el que me ha funcionado a mí y si te interesa conocerlo, te lo explico detalladamente en www.oscarfeito.com/clase. Bueno, te voy a confesar una cosa. Soy un poco egoísta. Tú también, por cierto. Todos somos un poco egoístas en Internet y no te creas que es algo malo. Al contrario, yo creo que cuando se enfoca correctamente y sin escandalizarse, es bastante bueno. Verás, tú no estás escuchando este podcast por hacerme un favor a mí, sino porque quieres aprender y crecer. Lo escuchas por ti y no pasa nada. Por otro lado, aunque a mí me encanta acompañarte cada lunes aquí en la Academia de Marketing Online, este podcast es parte de mi negocio, una parte importantísima, y si no fuera rentable, pues no podría seguir haciéndolo. La única forma de que sea rentable es que tú sigas aprendiendo, formándote, inspirándote y motivándote cada vez que lo escuchas. Si a ti te va bien, a mí también me irá bien. Y la única forma de conseguir mis objetivos es ayudándote a ti a conseguir los tuyos. Así que, mi querido y fiel oyente, tú y yo estamos en el mismo barco. Por eso, es posible que en algún momento se te haya cruzado por la cabeza lo mismo que a mí. ¿Es mejor ofrecer nuestros servicios como coaches, consultores, terapeutas o lo que sea que hagamos cada uno de forma personal? ¿O es mejor hacerlo a través de una agencia, escuela o academia donde hay una estructura más corporativa y una marca por encima de la nuestra personal? Pues de todo eso vamos a hablar hoy con Federico Busiak. Verás, Federico, que está en Argentina, es consultor de marketing digital. Después de trabajar para Google durante algunos años, decidió montárselo por su cuenta, pero en lugar de hacerlo con su propia marca personal, como hacemos muchos expertos y consultores independientes, Fede fundó Growketing, una agencia que ofrece servicios integrales de marketing online. En este episodio vamos a hablar de los pros y contras de ofrecer servicios de consultoría, de asesoramiento y de ejecución a título particular frente a hacerlo bajo el paraguas de una agencia. Y nadie mejor que Federico Busiak para mostrarnos ambos lados de la jugada. Este episodio de la Academia de Marketing Online está patrocinado por WebEmpresa. WebEmpresa te ofrece alojamiento rápido, seguro y flexible con soporte las 24 horas al día para convertir cualquier proyecto digital en una realidad. Por eso, desde hace años confío en WebEmpresa para alojar mi propia página web. Accede a sus cursos gratuitos en www.webempresa.com/university y aprende cómo construir la web de tus sueños paso a paso y desde cero. Bienvenido a la Academia de Marketing Online, Fede, y muchas gracias por estar hoy con nosotros a esas horas intempestivas en Argentina. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias y un placer estar acá. Bueno, Fede, tú estuviste casi 2 años y medio, si no me equivoco, en Google, que probablemente sea el equivalente de 20 años en cualquier otra empresa de cualquier otro sector. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Y cuáles dirías que fueron las 2 o 3 lecciones más valiosas que aprendiste trabajando para un gigante como Google? Fue una experiencia muy rica, aprendí un montón, estaba totalmente, todo el tiempo aprendiendo eh, cosas nuevas dentro de Google. Yo estaba en el equipo comercial, siempre tuve como un perfil mucho más técnico y estaba en el equipo de ventas. Entonces, como uno de los grandes aprendizajes fue estar como en contacto con los clientes y conseguir, digamos, que tanto la parte técnica de cómo hacer las campañas como también cómo venderle y ayudar, digamos, a los clientes, digamos, asesorándolo. Entonces era como una suerte de tímido que tenía que salir a vender y estar con los clientes y ahí me sirvió mucho para atender eso.
¿Algo en concreto que aprendiste sobre cómo convencerle al cliente? No sé si alguna técnica de venta, porque aquí en el programa hemos tenido a mucha gente hablándonos de distintas técnicas de venta y no sé si hay algún truco o algo que te enseñaron a ti en Google que fuera especialmente eficaz para quizás acercarte a un cliente y convencerle de comprar tus productos o servicios. No sé si te quedó algo. Yo creo que fue una gran diferencia entre llamar el nombre de Google y llamar el nombre de Broketing o Federico, Sí. en donde, por un lado, al principio todo el mundo te atendía el teléfono y después los segundos siempre fue un poco más desafiante. Yo creo que teniendo, digamos, un producto sólido como es vender Google, eso también ayuda mucho, digamos, a conseguir eso. Y también, digamos, teníamos un approach bastante al resultado, más que todo porque estaba más en un equipo de performance. Entonces, hablar de métricas, entender al cliente, Ujú. eh, sobre todo, digamos, ser más un consultor de negocio y no un consultor de marketing digital, ayuda mucho para hablar de igual a igual con los dueños y con el gerente de marketing, cosa de que no es que estamos hablando de qué es un CPC, que es un costo por clic, sino estamos hablando de soy tu asesor para tu negocio y vamos a trabajar en conjunto en la estrategia para crecerlo. Independientemente si vamos a hacer una campaña de YouTube o vamos a hacer una campaña de search, bueno, tengamos bien claro cuáles son las métricas y qué vamos a medir y cómo vamos a crecer. Entonces era una venta mucho más consultiva, era una venta mucho más llevada a técnica y no capaz una venta más impulsiva no sé, de vender más espejitos de colores, no, sino era más vender el resultado del negocio. Qué bueno, o sea, es útil al final entender, ¿verdad? El marketing. Yo siempre le digo a la gente que nosotros no estamos construyendo negocios en Internet, por raro que suene esto, estamos construyendo negocios. Negocios basados en fundamentos universalmente aplicables a cualquier negocio, pero utilizamos Internet para, bueno, pues mostrarnos al mundo, conectar con nuestros clientes, atraerles, generar interés, etcétera. Y es verdad que en este sentido, entender todas las fases de un negocio ayuda mucho, ¿no? Porque realmente lo que estás vendiendo es un crecimiento, lo que estás vendiendo es un resultado y es una forma interesante de verlo. Yo tengo una pregunta, Fede, porque hace un par de programas hablamos aquí con Laura Urzaiz, que es una emprendedora y es fundadora de una comunidad que se llama Yo Emprendedora, y ella nos contó que había fracasado, entre comillas, 4 o 5 veces antes de lanzar su proyecto actual, que es con el que realmente ha explotado. Es un membership site que tiene ya pues suscriptores de pago en todo el mundo. Y por lo que yo tengo entendido y por lo que yo he visto de tu perfil, antes de lanzar Growketing, tú también pusiste en marcha otras iniciativas empresariales, incluyendo, por ejemplo, Feni, que era otra agencia de marketing digital. ¿Crees que esta vez será la definitiva? ¿O tú simplemente vas avanzando a ver a dónde te lleva el camino? ¿Cómo enfocas tú esto de los tropiezos o el fracaso? ¿O simplemente decir, oye, he aprendido y quiero ahora enfocarme en otra dirección? Porque este no es el primer negocio que tú emprendes. Tuve muchos años con diferentes iniciativas en Internet. Sí. Fame fue como más la agencia cuando estaba más freelance, por decirlo de una manera, era como más cuando era yo y un socio y los dos solitos ahí Mm. saliendo, íbamos a vender. Uh-huh. Tuve diferentes proyectos digitales de vender chatbots, de armar chatbots y posicionarlos y tener tráfico, de armar sitios de alto tráfico. Es como que pasé mucho tiempo haciendo diferentes cuestiones Sí. y a mí lo que me pasaba es que armar una agencia me da la posibilidad de poder emprender y a mayor velocidad y tener más clientes y tener un equipo detrás que sostenga los proyectos y las ideas y tener como más fuerza para hacer más y más cosas. Entonces, ahí lo que me fue sucediendo es que veía la posibilidad de tener una agencia para eh, armar una cultura de trabajo, armar un equipo, trabajar con personas que admiro y pasarla bien. Y ahí me pareció muy lógico que hacerlo en un grupo, en un contexto de agencia, donde vamos asesorando diferentes clientes, nos permitía poder, digamos, tener mayor posibilidad de hacer más cosas. Eh, yo no, yo un poco lo que veo de brokerage y tenemos tanto las unidades tradicionales de asesoría con el cliente, nosotros muchas veces terminamos siendo más un socio estratégico y hasta nos asociamos con los clientes, entonces de una cierta manera es como que nos sentimos que estamos emprendiendo a la par de muchos negocios en simultáneo, como también tenemos unas ideas y vamos desarrollando unos negocios propios. Entonces, tenemos una suerte de balance entre los asesores que somos, entre con clientes que nos asociamos y vamos al resultado,
como también algunas iniciativas propias que vamos lanzando y probando. Entonces, como termina siendo una máquina para eh, aprender más rápido, mandarnos muchas macanas y aprender y estaríamos iterando constantemente. Estamos ya solapando con lo que me interesa especialmente y lo que me gustaría que fuera el tema central de esta conversación que estamos teniendo, que para mí es conocer más en profundidad todas estas ventajas e inconvenientes de poner en marcha una agencia, en este caso una agencia de marketing online, frente a, pues como bien has dicho, prestar nuestros servicios profesionales o bien de forma individual, como puedo ser yo, como, oye, Óscar Feito, consultor de marketing online, o tú con un socio, pero que en el fondo seguís haciendo el trabajo entre los dos, frente a, pues ya tener una empresa, ¿no? En condiciones. Y es que esto me llama mucho porque yo vengo del mundo de la empresa. Nosotros teníamos una empresa, una red de publicidad con empleados, con oficinas en Madrid, en Barcelona. Llegamos a tener 20 o 30 empleados. Es decir, una estructura de empresa. Yo acabé quemado por eso. Pasé al modelo unipersonal. Y ahora no es que esté quemado con esto, pero sí que me estoy planteando otras cosas que lo puedan complementar, ¿no? ¿Cuál dirías tú que es ahora mismo la principal ventaja del modelo de agencia frente a lo mismo que tú me has dicho? De ser consultor de negocio, de ayudar a las empresas, de asesorarles, de incluso participar con ellos en sus proyectos. ¿Cuál es la principal ventaja de hacerlo desde Growketing a hacerlo como Fede Busiak, consultor independiente de marketing online? De una cierta manera, ¿Sí? me gusta ir eligiendo qué hacer día a día y la posibilidad de, yo más como pensando como persona, tener un abanico más grande de clientes y de proyectos, de una cierta manera tengo como esta libertad de poder ir viendo en qué momento puedo aportar más valor dentro de la agencia y a la vez la cantidad de tareas que puedo influenciar y puedo meterme es mayor, porque una agencia está tanto de la parte de estar con clientes, de armar las estrategias, de conseguir clientes, de contratar personas, para cuestiones financieras. Entonces, como dentro de una agencia, viéndolo como una persona, tenés como un mayor abanico de posibilidades donde uno puede estar, digamos, trabajando y influenciando. Y también tenés una capacidad de acción mucho mayor, ya sea de tener una idea, de hacer un proyecto. Posiblemente si uno está solo, si bien uno puede armar una estructura de freelance, se puede apoyar en otros lados, Sí. eh, ya tener una persona que compartís como un diálogo de trabajo, ya compartís, digamos, una cultura, te permite, digamos, hacerlo a una velocidad mayor a que si estuviese solo. Sí, eso es. Luego hablaremos de. Sí, eso es cierto, contando con una cierta financiación o con una cierta estructura primero para ponerlo en marcha, ¿no? Pero es verdad. Independientemente, Fede, de si tú decides emprender como consultor independiente con tu propia marca personal o si finalmente optas por este modelo de agencia o también puede ser como una escuela, ¿no? Es decir, yo conozco muchos consultores de marketing online, gente como, por ejemplo, Miguel Florido, que era profesor de marketing online y aquí en Valencia, en España, ha creado una academia presencial con alumnos, o sea, es decir, es similar para mí, yo creo, el modelo profesor de marketing particular y coach y este tipo de cosas, barra academia o barra agencia, ¿no? Es similar, pero en todo caso, una de las claves hoy en día es la especialización. Incluso la hiperespecialización. Y esto se puede lograr de dos formas, ¿no? O centrándose en un tipo de servicio muy concreto, o bien ofreciendo un abanico de servicios más amplio, pero para una tipología de cliente muy concreta, ¿no? Pues, por ejemplo, centrándonos en algún sector, en el e-commerce o en la salud o en algo. ¿Cómo se especializó Growketing para hacerse un hueco en un sector tan competitivo como es la asesoría de marketing digital, que es un terreno tan amplio? ¿Cómo decidisteis la especialización o el área de foco principal? Sí, nosotros al principio siempre tuvimos en la cabeza ser boutique, de Vale. trabajar con pocos clientes y medios a grandes. Nos pasaba cuando trabajaba en Google, que estaba en contacto con muchas agencias y terminaba sucediendo que un mismo account manager capaz le asignaban 7, 8 cuentas y nunca podía estar con una profundidad suficiente en los clientes. Vale. Hoy por hoy, Marketing, tenemos 15 clientes y somos 20 personas. Eso en el mundo de agencias no es algo tan normal. Entonces nosotros primero fuimos viendo por acotarlo por cantidad de portfolio, Ujú. entonces eso ya te limita cuánto puedes cobrar mínimo al cliente. Sí.
Sí. Entonces nosotros empezamos tomando primero cuentas que entendíamos con un fee que podría ser competitivo para nuestro servicio. Después cada vez fuimos siendo más selectos y también dependía mucho de eh, qué tipo de referidos nos generaba los conocidos que uno tenía y en base a eso fuimos viendo cuáles son las empresas que nos sería más fácil trabajar. Ujú. Fue así de que aproximadamente, sobre todo al principio, potencialmente nos llegaban 20, 30 leads y de los cuales que nosotros considerábamos calificados, capaz era uno y dos. Ujú. Entonces, como que de una cierta manera, capaz venía, sobre todo cuando estás empezando, uno se va intentando dar a conocer, venían algunos amigos que te referían, che, tengo esta cuenta. Sí, que es muy tentador, sí, claro, es muy tentador decirle a todo el mundo que sí al principio, pero es verdad que eso luego a la larga te puede provocar un problema, ¿no? De definición, lo entiendo perfectamente y entiendo que no decidisteis, Fede, o sea, vale, entiendo perfectamente ser selectivos, es decir, bueno, una de las cosas que nos va a diferenciar como growketing es vosotros hacéis énfasis en el seniority, en el soporte, y yo creo que esto que acabas de decir, de, oye, 15 cuentas para 20 personas, eso no es lo normal. Como muchas agencias, pues un account manager lleva 6, 7, 8 cuentas. Por lo tanto, el nivel de profundidad, eso yo creo que ya es un gran valor diferencial vuestro. La atención que le vais a poner a cada cliente. Y eso es un poco es la marca, ¿no? Es uno de los beneficios de ir con una boutique como la vuestra. Entiendo que no os centráis en ningún sector en concreto, ¿no? Decir, oye, esto mismo que me estás contando, Fede, lo podríais hacer solo para el sector retail, o solo para el sector restauración, o solo para el sector transporte. Por ponerte un ejemplo, ¿descartasteis eso? O sea, es decir, ¿era ya demasiada especialización o lo valorasteis en algún momento? Lo hemos valorado, inclusive uno de los intentos fallidos fue, por ejemplo, especializarnos únicamente en WhatsApp, Sí. que veías un poco la oportunidad de negocio que estaba, veíamos que estaba creciendo y generamos como una suerte de agencia llamada Watts. No sé si nos gustaba más el nombre que otra cosa. En esto era de Waze, del tema de toda la parte de los autos, de Waze, con toda la parte. Entonces, como que ahí es como te limitaba mucho qué tipo de cliente podría llegar a tomar Ujú. y que podía llegar, digamos, a ese servicio. Como nosotros buscamos clientes grandes y a la vez nos sería, creo que un poco aburrido ser únicamente una sola vertical y también nos sería muy difícil conseguir clientes que sean toda esa misma vertical. eh, Nos divierte más tener como esa variedad y esa flexibilidad de poder ir cambiando y un día a la mañana estar con un cliente B2B, a la tarde estar con un B2C, con un e-commerce, con otro que le interesa más un medio y llevar mucho tráfico, Sí, y girando, girando. Si bien naturalmente nos fuimos siendo más fuertes en diferentes verticales, que eso muchas veces sucede por el tipo de cliente que uno claro, va sí. y termina siendo mucho más atractivo. Por Ujú. ejemplo, soy consciente de que en la vertical, digamos, educación, tenemos diferentes clientes y clientes que les ha ido muy bien, que han levantado serie B, que hemos crecido también de la mano, también. Entonces, como que somos conscientes de que si nosotros nos iríamos, por ejemplo, a sector, digamos, de educación, podríamos ser mucho más efectivos a la venta por todo, digamos, el expertise que fuimos desarrollando. Pero a la vez creo que nos aburriría, digamos, un poco. Lo más probable es de que si nosotros seríamos y tendríamos mayor cantidad de cuentas, ahí sí posiblemente seríamos como y buscaríamos algún sector en particular, porque lo que te permite es poder como ir automatizando procesos, te permite ser muy eficiente. ¿Por qué? Porque ya tenés unos diferentes frameworks que vas trabajando y que puedes aplicar en muchos clientes. Sí, aparte del conocimiento que tienes de ese sector, hace que cada vez es como una bola de nieve, que cada vez puede ser el insight, el conocimiento, la profundidad que tienes sobre ese sector en concreto, ese vertical, hace que cada vez sea más eficaz y a su vez atraes más clientes, con lo cual profundizas aún más. Pero es muy interesante y esto es justo el tipo de información que es muy valiosa para nuestros oyentes, Fede, porque, claro, parece obvio especializarse en un vertical. Yo mismo, o sea, Oscar Feito, imagínate que yo mañana monto la consultoría. Yo tengo esta duda. Yo también me aburriría tratando, por muy lucrativo que sea, por muy especializado que sea, por todas estas ventajas que hemos hablado, pues el que te encasillen
y que no encaje contigo un buen día un sector un negocio que está en otro sector porque no está en ese vertical, pues también te encasilla y a lo mejor es un sacrificio. O sea, yo creo que ahí cada uno tiene que tomar esa decisión. Pero si hay una cosa que sí has dicho, es que de esos 20 leads que os pueden llegar, solo 2 encajan con la tipología de vuestro cliente. Ya hemos visto que no es por el vertical al que pertenecen, sino por algún otro criterio. ¿Cuáles son esos criterios, Fede, que vosotros decís, este cliente nos puede interesar o no? Independientemente de si es formación o automoción o cualquier cosa, ¿qué buscáis en un cliente? Por un lado, digamos que podamos tener una relación de largo plazo. Cuando uno está en el negocio de la agencia y está vendiendo servicios de marketing digital, uno termina siendo lucrativo al cliente si se queda y se trabaja y se queda muchos meses. Uh-huh. Y parte de nuestro modelo de negocio que tenemos, cobramos mitad fee y mitad vamos por resultado, por comisión, por un bono, y termina muchas veces siendo mitad un fee que nos permita pagar nuestras horas, nuestro servicio, y la otra mitad, digamos que estamos apostando a que el negocio crezca. De ahí viene un poco nuestro nombre de la agencia de Broketing. Es como que nosotros somos una agencia de crecimiento. Entonces, lo segundo que vemos es de que el proyecto que viene sea un proyecto que nosotros podamos potenciar. ¿Por qué? Porque si nuestro modelo de negocio se sostiene, si nuestros clientes crecen. Entonces, lo segundo que vemos es que nosotros tanto tengamos la capacidad como también tenga el cliente la capacidad de poder crecer mucho en un plazo considerable, digamos, de tiempo. Entonces, eso se puede aplicar y se puede aplicar, digamos, prácticamente, digamos, a cualquier industria. No, lo tercero es que tengamos una suerte de piel que sea como un proceso de venta relativamente sencillo, sin tantos líos, que sea transparente, pero uno pueda generar, digamos, la confianza suficiente Uh-huh. como que de dos lados van a estar haciendo todo lo necesario para crecer. Entonces, preferimos ver que la propuesta que seamos y que demos sea una propuesta transparente para que también, digamos, el cliente entienda si nosotros somos la agencia para ellos. Nosotros también pedimos como ese grado también de transparencia para entender si ese es el cliente para nosotros. Y de esa manera poder, digamos, estar haciendo una relación de trabajo de largo plazo eh, y a la vez que, bueno, que sea un cliente que nos pueda llegar a divertir y trabajar. Eh, Porque si no, o sea, hay muchas veces, obviamente, vemos que hay esos clientes que pueden llegar a ser lucrativos, pero a la vez sí tengo que tener también las personas en el equipo que puedan ir bien con esa industria. Y también entender si puedo llegar a contratar a una persona o no para ese caso concreto. Entonces ahí también agregaría como una cuarta cosa es ser muy consciente de cuál es el equipo que contamos en este momento o cuál es el equipo que queremos contar, digamos, a futuro, como también, te doy un ejemplo, ¿no? Si nos viene, digamos, un cliente, digamos, para, no sé, Estados Unidos y los account managers que hablan, tienen un nivel de inglés muy alto, Uh-huh. ya están con muchos clientes y están muy saturados, aunque sea, digamos, una alternativa súper interesante, tengo que ser consciente de cuál es el equipo que tengo detrás o cuál es el equipo que puedo llegar a conseguir, porque tampoco puede ser una oportunidad súper interesante, pero si no está el equipo. Claro, rompe los otros puntos que has dicho, no se puede crecer. Es muy interesante esto porque yo estoy pensando cuánta gente me ha dicho, no, yo soy consultor, o sea, de diseño web, por ejemplo, y voy a hacer una agencia de diseño web y vamos a hacer logotipos, páginas web y no sé qué. Al final eso es como echar agua en una jarra que tiene un agujero y quiere decir que tienes que estar continuamente buscando más y más clientes, vender tus servicios y buscar rápido otro cliente. Esto que has dicho de la importancia de la recurrencia, de crecer junto con tus clientes, de ver un potencial de crecimiento, que básicamente son los primeros 2 o 3 puntos que has comentado, que están muy relacionados, es un concepto fundamental, tanto si eres agencia como si eres consultor independiente. Es más gratificante. Y yo creo que todo el mundo va a crecer si en lugar de decir, bueno, voy a vender un servicio una vez y luego voy a buscar otro cliente, cultivar la relación con el cliente y poder venderle muchas más cosas o durante mucho más tiempo a un cliente. Y se entiende que si le estás vendiendo esas cosas es porque ambas partes están ganando, ¿no? Con lo cual yo creo que eso es un enfoque que parece obvio, pero no lo es tanto. Déjame que te diga una cosa. A lo mejor piensas que ahora no es buen momento para empezar un negocio en Internet.
Pero si no lo haces ahora, con la que está cayendo, probablemente no lo harás nunca, porque en realidad nunca es buen momento. O dicho de otra forma, siempre es buen momento. Si llevas tiempo con la mosca detrás de la oreja y quieres lanzar tu propio negocio en la red, pero no sabes ni por dónde empezar, tienes que echarle un vistazo al método Génesis. En Génesis, por primera vez te desvelo el método que solo comparto con clientes privados y empresas que pagan miles de euros por trabajar conmigo a una fracción del precio. El método Génesis está diseñado para que finalmente puedas dar vida al negocio de tus sueños en Internet. Es una formación online distinta a cualquier otra que hayas visto, porque cubre todo lo que necesitas saber para crear tu propio negocio paso a paso, en el orden correcto y con ejemplos 100% reales. No son más piezas sueltas, no son objetos relucientes, no sobra ninguna pieza ni falta ninguna, son solo las que necesitas en el orden en el que las necesitas. Génesis es la formación más completa que he creado hasta la fecha y es el resultado directo de miles de horas de reuniones, consultorías y mentorías privadas con otros emprendedores. Descúbrelo en www.oscarfeito.com/génesis. Y ahora, sigamos con nuestro programa de hoy. Estamos hablando con Federico Busiak, ex Googler, emprendedor en serie y CEO de Growketing, una agencia de marketing digital, como estamos viendo, con una filosofía de atención al cliente, de exclusividad y realmente de crecimiento conjunto, que tiene ya clientes en Estados Unidos, en Perú, en México y en Argentina. Como decía en la introducción, Fede, yo soy un poco egoísta y cuando surgió la oportunidad de charlar contigo para el podcast, yo lo primero que me vino a la mente fue, genial, ahora puedo hacerle a Fede todas las preguntas que siempre he tenido yo sobre si merece la pena montar una agencia de marketing o no, porque a mí es algo que me lleva tiempo picando ahí en la cabeza, ¿no? Y algo que no descarto hacer en el futuro. Y una de mis dudas principales es ¿por dónde se empieza? Es decir, en vuestro caso, ¿ya teníais clientes cuando empezó Growketing? Es decir, os establecéis y decís, venga, pues ya está. O primero se lanzó la empresa y luego fuisteis a la búsqueda de clientes. O sea, esto del huevo o la gallina, que viene antes, Growketing o el cliente de Growketing, ¿cómo lo enfocasteis vosotros? Yo ya venía con un portfolio pequeño de cuentas. Sí. Y entendía que para poder montar una agencia con los clientes que tenía que crecer el portfolio por 4 en muy poco tiempo. Vale. Entonces fue como ponerse en modo Rambo, por decir una manera, 6 meses, multiplicar por 4 la cantidad de clientes, ir generando, trabajando mucho tiempo, con un equipo de gente cercana que ya conocía y gente nueva que también fui conociendo un poquito el camino, pero que ya los conocía desde hace mucho tiempo. Entonces los primeros 6 meses fueron súper intensos, en donde teníamos algunos leads que eran muy interesantes y tuvimos como la bendición había como 6 cuentas que estábamos como queriendo trabajar con esos 6, si bien había mayor cantidad de leads, pero había 6 que eran súper potables y tuvimos la suerte, digamos, de poder trabajar y poder conseguir esas 6 cuentas que tanto necesitábamos para cuadriplicar, digamos, el portfolio. Y ya tenía como a mano, digamos, un equipo en donde podía, digamos, confiar. Yo lo veo un poco, empezás como una escalera, ¿no? Y creo que algo que lo veo como el crecimiento de la agencia, sobre todo en los primeros pasos y al principio, y también se sostiene durante todo el periodo, es que puede ser cuando estás creciendo como solo, estás como freelance, se puede dar como un crecimiento un poco más lineal. En cambio, cuando uno tiene una agencia, es como que son pasos grandes que tenés que dar para ir como creciendo de a golpe. ¿Por qué? Porque si vas como creciendo también de a poquito y sobre todo cuando estás, digamos, empezando, no terminas haciendo una cosa ni la otra. Nosotros entendíamos que para pasar más de freelance a agencia, teníamos que tener como un shock importante de cuentas de clientes y facturación, cosa que nos permita después ir descontracturando y nos permita ir contratando y generando, digamos, una base monetaria como para
afrontar todos los gastos que uno tiene de apertura de empresa, de Claro. contadores, de contratar. Claro, claro, claro. Es que esa es la duda que yo tengo, porque, claro, uno de los inconvenientes principales del modelo tradicional de agencia, y también una de las áreas de potencial, es la infraestructura requerida, ¿no? Es decir, si yo ahora mismo me planteo crear una agencia de marketing online en Madrid, pues necesito una oficina, necesito un personal mínimo. Bueno, al final necesito algo que dé servicio. Entonces, yo entiendo que tú dices, bueno, ¿cuánto me cuesta una oficina? ¿Cuánto me cuestan 3 o 4 gestores de cuentas y gente de soporte y técnicos y diseñadores y un poco el equipo que yo necesito? Esto es una inversión X al mes de startups de iniciar que va a ser un año ahí. Entonces yo para en un año rentabilizar esto necesito 5, 6, 8, 10 clientes que paguen esto. El otro approach es ir poco a poco, es decir, bueno, pues de inicio no vamos a tener oficina, va a trabajar cada uno en su casa, vamos a estar solo 2 personas y a medida que vayan saliendo cuentas vamos contratando a esa gente, vamos abriendo una oficina, vamos incorporando, pero como tú bien dices, ahí no estás ni a lo uno ni lo otro porque no arrancas. Entonces entiendo que vosotros empezasteis con una inversión o no, o sea, con oficina y ya con un equipo contratado y diciendo, más vale que encontremos estos 6 clientes que cuadrupliquemos porque si no, esta oficina no la podemos pagar, o no, o empezasteis poco a poco y ya cuando teníais esos 6 clientes fuisteis a por la oficina y contratasteis el equipo. Me interesa mucho esa sutileza en el tiempo. Nosotros al principio empezamos sin oficina, ¿Vale? y como siempre tuvimos este tema de ser como muy flexible con los horarios, y capaz en una oficina no teníamos, si bien la oficina que era, digamos, era mi casa, mi departamento Sí, donde sí. vivo. Uh-huh. Vosotros es un departamento que tenía como un espacio súper interesante para poner, digamos, suerte la oficina ahí, sin que los vecinos se enteren, pero empezamos con esta movilidad un poco flexible, también entendiendo que íbamos a estar trabajando con un fuerte uso horario. Inclusive uno de nuestros socios vive acá en España. Entonces ya de por sí teníamos una mentalidad un poco de Teletrabajo, trabajo entre militar sí. remoto y presencial, viendo un poco esos lados. Las primeras personas que estuvimos éramos todos como mini socios y comisionados por los clientes que manejábamos. Entonces al principio de esa manera era gente de confianza, éramos 4 o 5 personas, todos como con un alto grado de confianza y cercanía, y estábamos cobrando como comisiones de las cuentas que manejamos. Y una vez que eso, y más alguna persona que ya venía como trabajando desde hace más tiempo conmigo, ¿no? Entonces también tenía como un equipito, tenía una persona o dos que ya veníamos trabajando hace más tiempo y ya nos veníamos trabajando y conociendo, ¿no? Uh-huh. Y después, a los 6 meses de eso aproximadamente, fue cuando abrimos más la sociedad, empezamos a contratar, digamos, empleados, empezamos a formalizar, digamos, las relaciones laborales, eh, y ser prolijo con las finanzas y la contabilidad y todas las obligaciones que uno tiene al tener, digamos, una empresa. Esto, fíjate que hay otra forma, hay otro enfoque, que es decir, vale, eso es una forma de hacerlo, donde minimizas una parte del riesgo, es decir, ese coste de startup, ese coste de inicio, de puesta en marcha, lo minimizas al no tener esa infraestructura, al no tener esa oficina, que además ahora, pues con tantos países con confinamientos o gente que está teletrabajando, esto hoy en día sería un gran momento para ponerlo como excusa. Es decir, ningún cliente te va a decir, oye, pues nos reunimos en tus oficinas. Oye, si no están ni los empleados de Telefónica trabajando, están trabajando desde su casa, ¿cómo esperas reunirte en mi oficina? Lo que pasa es que no necesito ni tenerla. Y lo mismo con los trabajadores, ¿no? Puedes empezar con un grupo reducido, con gente que participa en el proyecto, a modo de socios, ¿no? Donde cada uno básicamente lo que está es poniendo su tiempo hasta que se consiguen esos clientes. Otra opción es buscar una financiación ajena. No sé si os lo planteasteis, ¿no? De decir, bueno, pues voy a empezar desde el principio con un equipo de 8 o 10 personas, voy a buscar financiación, alguien que ponga aquí 50.000, 100.000, 200.000 euros o dólares o lo que sea para arrancar el proyecto como un socio, digamos, capitalista del proyecto. Y desde el primer día voy a tener oficinas, voy a tener una infraestructura. Ahora, más vale que me espabile para encontrar clientes. Pero entiendo que eso es una opción. No sé si la valorasteis, la descartasteis o ni siquiera se os ocurrió. A mí lo que me sucedía es
que prefería tener como mayor cantidad de libertades Claro, claro. porque no sabía para dónde podía virar, digamos, el proyecto. Entonces, al tener un socio capitalista, de una cierta manera, hay que rendir cuentas y no sé hasta qué punto un socio capitalista se puede desayunar que un día haces una cosa, otro día haces otra cosa, después va cambiando Sí, muy, y el nivel, digamos, de riesgo y aparte en agencias, salvo que tengas, que vayas muy, muy de nicho y te especialices en algo muy en concreto o que haya una oportunidad súper clara en el mercado, eh, creo que es poco difícil que una capitalista, digamos, invierta. ¿Por qué? Porque ponerse una agencia es casi como, es casi un commodity, ¿no? Es como que somos muchas agencias, somos muchos vendiendo servicios y siempre cuesta un poco diferenciarse. Entonces creo que la inversión podría ir si además de agencia tenés algún tipo de producto capaz un poco más tecnológico sí, o dentro de la agencia muy te especialista, especializás sí. en algo muy concreto, en donde armás la agencia con una visión a venderla, capaz en 4 o 5 años, ¿no? Y ahí como que tiene más sentido porque el socio capitalista puede llegar a salir del proyecto. Entonces creo que si no hay nadie que un capitalista que no le das la opción de salida en 5 años, a mi entender, no le es un proyecto tampoco tan atractivo porque nunca puede ser cash out y ganar, digamos, el dinero, ¿no? Has tocado dos puntos fundamentales y de hecho me estaba riendo porque el primero que decías era la razón exacta por la que yo después de vender mi empresa anterior quería seguir emprendiendo, pero el coste emocional de hacerlo con una estructura, con socios, con un consejo de administración, con inversores externos, que tienes que estar continuamente dando explicaciones de lo que haces y cómo y por qué, llega un punto que no, realmente no eres dueño de tu negocio. Es más, tienes bastante poco papel, porque tienes los socios, tienes la gente que ha puesto el dinero, y si no les parece bien que desarrolles un producto distinto o servicio, te especialices, no lo tienes tan fácil, ¿no? O sea, que esa es una razón muy poderosa. Y lo mismo lo que has dicho del exit. Fíjate que yo hace poco estaba hablando con una persona que me dijo que últimamente las grandes consultoras, los McKinsey, Deloitte y toda esta gente están comprando a diestro y siniestro, por lo menos aquí en España, boutiques de consultoría especializadas. Pero también me dijo exactamente lo que me has dicho tú, no son genéricas. Tienen algo diferencial o bien una cartera de clientes con muchísimo potencial y donde, claro, el combinarlo con un Deloitte o con un McKinsey puede darles un crecimiento adicional, o bien que tienen un producto o un proceso o una tecnología o implantan algo en concreto de mucho crecimiento, como en su día eran los consultores de SAP y todas estas empresas, o las que implantaban Linux y todas estas empresas. Hubo muchos exits vendiéndolas, ¿no? Con lo cual es algo importante que también hay que tener en cuenta a la hora de ponerse a buscar financiación, que estuvimos hablando hace poco aquí en el podcast, precisamente hicimos un episodio acerca de financiación. ¿Cómo va a salir esa persona? O sea, la gente que te pone el dinero es porque lo quiere recuperar multiplicado por X y en un plazo de tiempo concreto. O sea, que antes de perder el tiempo ofreciéndoles que inviertan en tu agencia, pues hay que tener en cuenta estas cosas. Hay una cosa que nos hemos dejado un poco de pasada, pero no te creas que se me ha olvidado, Fede, porque voy a volver, lo tengo apuntado, de esos leads. La gente pensará, bueno, vale, ¿y cómo llegaron esos leads? Bueno, tuvimos la suerte de que de todos esos leads que nos llegaron, identificamos 6 clientes potenciales y convertimos los 6. Bueno, claro, la pregunta es ¿de dónde salen esos clientes? Vale, entiendo que tendríais unos contactos, veníais del mundo de las agencias o de las grandes empresas, es decir, trabajando con empresas de marketing, etcétera, con lo cual tendríais vuestros contactos, networking profesional, gracias a vuestra posición. Luego tendríamos publicidad, que vosotros conocíais bien, Google Ads, es decir, publicidad bien en frío o bien para embudos o captación de leads. O bien luego lo que es el marketing de contenidos, ¿no? Marketing de contenidos orgánico, promocionado orgánicamente a través de embudos que identifica clientes potenciales y que posteriormente convertirse. O sea, básicamente hay 3 grandes canales. ¿Cómo fue esa puesta en marcha inicial para captar esos clientes? ¿En qué canales o qué estrategias utilizasteis? Eh, en mi caso puntual, yo venía emprendiendo hacía 2 o 3 años Sí. en diferentes proyectos y también, digamos, fui activo, o soy activo en algunas comunidades, digamos, también, digamos, en emprendedores. Y en ese tiempo me había juntado con muchas personas y también había ayudado a muchas personas con sus estrategias de marketing digital. Entonces, como
Pensando más año 2015, no había tantos especializados en marketing digital y terminé siendo un referente en donde, como yo no quería tomarlos de cliente porque no quería llenarme de cuentas y estaba buscando unas cuentas muy, muy particulares para tomarla como freelance, la mayoría de gente que se juntaba conmigo, yo sabía que no iba a trabajar, entonces tenía una charla muy honesta de entender en una hora su negocio, de entender, digamos, qué y cómo puede ayudarlo a crecer, y en esa hora intentaba generar mucho, mucho valor, y a la vez no tener un follow-up de esa charla. Ujú. ¿Por qué? Porque si no es como que se me podría ir todo el día, digamos, como trabajando, digamos, para otras personas sin saber lo que fuera, y ahí fui aprendiendo de, genial, me voy a tomar muchos cafés con muchas personas, los voy a ayudar sin esperar nada a cambio, voy a entender su negocio, le voy a regalar, digamos, una hora y ellos también me van a regalar una hora porque me van a enriquecer con sus experiencias. De una cierta manera, como haces, digamos, con los podcasts. Y de esa manera me pasó de que después de estar más o menos 2 años haciendo esta modalidad, de haberme juntado una persona nueva por semana, habían pasado 2 años y ya había conocido como casi como 100 personas. Hay mucha gente que tenía precio porque los había podido dar alguna idea. En unos casos la han podido implementar, en otros casos no, como suele pasar. Pero ya terminaba teniendo como una red, digamos, de gente que por lo menos conocía mi nombre. También sabía lo que yo era especializado. Haber trabajado, digamos, en Google, haber estado muy, muy metido también en Google Ads, también es como que me venían capaz por redes sociales y yo decía, mira, yo te puedo ayudar por marketing de Google Ads. Y después fue, bueno, yo te puedo ayudar con marketing Google Ads y performance. Y después era, bueno, yo te puedo ayudar con marketing Google Ads, performance, en Facebook, Ujú. etcétera, y SEO. Y ahí como, a lo largo de los años, como que fui haciéndome más conocido de diferentes aspectos. También di clases, o sea, hice cursos, también tanto como profesor como abrir una pequeña academia presencial. eh, y ahí también me ayudó a conocer gente que tampoco hubiese llegado de otra manera. Y cuando uno está compartiendo el conocimiento y le gusta, digamos, el approach, eh, tam- ahí también vas generando esas relaciones, como también, digamos, yo estaba terminando un MBA en una escuela de negocios de Argentina que se llama IAE, que es una de las escuelas como más fuertes de acá, que eso también me dio una red de contactos que de otra manera no hubiese llegado nunca. Entonces estaba en un aula con gente que nunca hubiese conocido en mi vida, de otras industrias que no tienen nada que ver, y era como el único de todo, digamos, el salón de 50 personas en 5 camadas de 250 que trabajaba en marketing digital. Entonces, como que me permitió cuando fui a buscar y fui, digamos, Prospectar, sí. a jugar y prospectar, eh, poderme apalancar, digamos, en una red de varias personas que me conocían. eh, y también, bueno, un poco de suerte que justo estaba la empresa en el momento justo. Pero bueno, todo lo que es la parte más de... eh, Networking de conocimiento. sí. Pero inclusive nosotros los primeros clientes los ganamos sin tener un sitio web y eso fue rarísimo. Porque capaz eran campañas grandes, eran campañas o sea, muy, muy interesantes y nosotros ni teníamos sitio web y estábamos ahí vendiendo, siendo también un poco, ¿cómo lo puedo decir? Acá sería un poco sinvergüenza en el sentido de... A ver cómo lo eh, hacemos ahora, sí. pero bueno, pero era como que no teníamos sitio web, no tenía FPT y teníamos un portfolio, digamos, de clientes que confiaban. Pero ¿qué pasa? En esa instancia confiaban en mí como persona, no confiaban en la agencia. Después fue todo un proceso de transformar esa confianza en la agencia y en un equipo que respalde y que esté a la altura, como decíamos, un equipo senior que pueda ir por más y ser muy responsables y también altamente capacitados. Entonces ahí fue como al principio de cuando empezar la agencia era más fácil conseguir gente que confíe en mí, igualmente como es la parte más de freelance, pero fue todo un proceso de trabajar la marca de la agencia para ir traspasando esa confianza que podría generar hacia un equipo en donde podría conseguir esos resultados
Sí, claro. inclusive mejor de Ujú. lo que yo podría estar haciendo en las campañas. Y eso es un proceso delicado porque la reputación que nos hemos ganado, es decir, al final la gente quiere trabajar con Oscar o quiere trabajar con Federico. No quiere que Oscar te ponga a alguien a ayudarte con tu podcast o a posicionar tu podcast o a auditar tu podcast. Quiere que lo haga Oscar, no alguien del equipo. Entonces es difícil cuando hemos construido nuestra marca, nuestra reputación en base a nosotros y el tiempo que hemos pasado con esa gente. Es crucial ganarte la confianza, decir, bueno, oye, si tú confías en tu equipo, vale, perfecto. O sea, si tú me dices que tienes un equipo que lo hace mejor que tú o que lo puede hacer tan bien como tú y que tú has formado y que tú has hecho esa metodología, pero es una cosa importante. O sea, no se traspasa la autoridad tuya personal a tu marca o a tu agencia de forma automática. O sea, está muy bien que has hecho me parece un punto fantástico, ¿no? Está bien porque así es como llegan los clientes. Inicialmente a ti te conceden el beneficio de la duda porque tú te tomaste ese café con ellos y en esa hora tú les diste motivos para confiar en ti. Pero esa transferencia no es automática, o sea, es un punto muy, muy interesante que hay que tener en cuenta. Eh, Esto me hace pensar cuánta gente dice, yo ahora estoy en un trabajo que no me gusta, yo lo que hago no me llena, pero ¿se puede aprovechar eso? Haciendo exactamente ese labor de ir sembrando que fuiste haciendo tú, ¿verdad? De ese networking, de ir conociendo a la gente. Si piensas que quieres construir una agencia, que te gustaría crear una agencia, una academia, algo en un sector, pues ya estamos viendo que la clave para lanzarlo, o desde luego una de las claves en vuestro caso, fue esas relaciones y esos contactos cultivados previamente, ¿no? Y eso es una cosa que uno siempre puede hacer. De hecho, lo puede hacer mejor sin la presión de tener que venderles nada. Es decir, si tú todavía no estás en esa fase y tienes esos contactos o esa posibilidad de acercarte a esas personas, qué mejor que hacerlo de forma totalmente desinteresada porque no les vas a vender nada. Luego ya les venderás algo cuando lances esa agencia. En cualquier caso, Federico, ya se nos está acabando el tiempo, pero me gustaría saber, si no hubierais tenido esos contactos, si no hubierais venido de ese mundo, si no te hubieras pasado esos 2 años tomándote cafés y dándole razones a la gente para confiar en ti y tuvieras que crear una estrategia de captación de clientes desde cero, imagínate que tú eres tu propio cliente, tú eres esa empresa que llega a Growgetting y dice, oye, nosotros queremos empezar a ofrecer este servicio. Tenemos un equipo, tenemos tecnología, tenemos la capacidad y la experiencia para hacerlo. Solo nos falta un detalle, necesitamos clientes. ¿Cómo sería un poco por encima el tipo de plan que les diseñarías, Fede? Sí, hay un plan en el corto plazo y otro plan en el mediano plazo. ¿Vale? Lo que sucede, por un lado, hay que tener como mínima presencia digital para que no suceda, por ejemplo, cuando te googlean, no tener nada para ofrecer. Entonces, por un lado, tener que tener una mínima de presencia, por lo menos para, es una persona que existe y que va a estar ahí. A nosotros lo que también nos ha funcionado para prospectar es ir haciendo, por ejemplo, webinars, eventos súper específicos Vale. en donde uno puede generar valor y puede ser una excusa para invitar a muchas personas que uno no conoce y mover también gente que nos siga, que también que invite, para por lo menos tener un primer acercamiento. Entonces, algo que a nosotros nos ha funcionado bien es hacer webinars, pero altamente especializados, en donde sea algo que la empresa no va a conocer, pero a la vez le tiene que interesar. ¿Por qué? Porque también va a depender mucho a quién invitas. Si uno invita capaz una cuestión súper técnica, capaz va los account manager y puede ser un poco más difícil, aunque sí pasa que un account manager de una empresa empuje a querer trabajar con una agencia. Y Ujú. no sé si eso nos ha pasado y eso ha sido muy interesante. Pero en la mayoría de los casos es mucho más fácil si uno puede llegar a invitar al decisor digamos, al webinar, pero a la vez tiene que ser algo que pueda llegar a digerir como también que no sea algo que lo pueda llegar a ver algo. Entonces, los webinars especializados por verticales, ir probando hasta que uno le va pegando cuál es la vertical que está más candente con algo novedoso, puede ser una buena alternativa. Otro es, y esto es puede ser medio molesto e invasivo, pero hay muchas herramientas en donde uno puede ir mandando algunos mensajes un poco, no sé, automatizados, por Sí, ejemplo, por LinkedIn, sí. y uno va agregando gente y va llegando. No el típico, las 150.000 invitaciones que uno le llega por día, Sí. que no se tomó ni siquiera el tiempo de ver el perfil de la persona. Sí, pero un poquito más personalizadas, incluso
adelantándole cómo le podrías aportar valor, quizás, ¿no? O sea, no simplemente, oye, somos una consultoría, contrátanos, o somos una agencia de marketing, contrátanos, sino a lo mejor, oye, he encontrado que no estáis aprovechando esto en vuestro negocio, que podríais crecer significativamente si estuvierais haciendo esto, ¿no? Quizás comenzar esa relación aportando algo, ¿no? En lugar de, oye, mira nuestra página de precios, no sé. No, totalmente, y hemos ganado clientes corporativas haciendo eso. Y ahí nos quedamos súper sorprendidos Ujú. de la costo y de eficiencia de poder ganar, digamos, un cliente corporativo eh, haciendo prospecting a través de LinkedIn. Obviamente, nosotros le tuvimos que escribir, justo le escribimos a la persona que estaba En en el... un momento Claro, justo, claro, claro. y es como que tenés ese componente de mucha suerte para hacer Sí, eso. pero si no lo escribes, si no escribes, nunca vas a llegar en el momento justo. O sea, eso también es verdad. Totalmente, si uno escribe 100 mensajes por día, hay mucha más posibilidad De llegar en el momento eh, justo de alguien, claro. de llegar a momento justo. Entonces, después bueno, uno va aprendiendo cómo va filtrando las bases para que no sea tan invasivo, entonces como que uno va como armando los mecanismos como para que no sea tan hacer spam, porque nadie quiere recibir un mensaje molesto en eso, ¿no? Pero eso te permite, si no tenés con muy poquito inversión, ya estar por lo menos 100 personas o 50 personas por día, Sí, que por lo sí. menos hay uno te lo va a abrir y hay una reunión vas a tener, y te va a dar esa experiencia de ir a muchas reuniones y mejorar cómo uno vende. Porque lo que puede pasar es que sea más importante, o sea, puede ser una tasa muy buena de cierre, sobre todo cuando estás al principio, porque ir a muchas reuniones también es desgastante y te saca el Sí, foco. y Entonces, como que cerrarlas, es verdad, o sea, es verdad, es importante primero que los leads sean, que esos prospectos sean muy cualificados para no perder el tiempo y quizás pulir tu capacidad de cerrar en vez de decir, bueno, pues voy a tirar una red muy amplia. Porque luego es verdad, es agotador, ¿no? En cuestión de tiempo y también emocionalmente, ¿no? De reunión tras reunión o perder tiempo y tiempo y tiempo y que nadie te contrate, ¿no? Entonces, eso es otro excelente punto, ¿no? De trabajar las propias técnicas de venta, el copywriting, o sea, todo lo que nos ayuda a generar esa reunión o esa receptividad por parte del cliente y cerrar y convertir, que no simplemente que sea una regla de números de, bueno, es uno de cada 1000 me va a entrar, es que a lo mejor puede ser uno de cada 3 si mejoras esa fase y va a ser mucho más rápido y mucho más gratificante. Y una última pregunta respecto al captación de clientes, Fede, tú que has estado muy de cerca en performance y concretamente en Google Ads y también en Facebook Ads y ese tipo de cosas, para promocionar un servicio como puede ser una consultoría o una agencia de marketing, es imprescindible que la publicidad de pago lleve a contenidos y a los correspondientes embudos y poco a poco hacer esa conversión, o sea, que esa publicidad vaya a captar un lead y convertirlo, o la publicidad en frío a una página donde, oye, somos una agencia de marketing online, esto es lo que hacemos, estos son nuestros precios. Porque es verdad que parece que últimamente todo tiene que ir a través de embudos y cada vez más complejos y más largos y Facebook Ads, pero tiene que ser un retargeting y yo tengo que hacer un anuncio, bustear una publicación y luego hacer un retargeting a los que vieron esa publicación y luego darles un ebook y luego a lo mejor de aquí a 6 meses les vendo algo. Vale, lo entiendo ese modelo y sé que funciona, pero ¿se pueden acortar esos pasos? O sea, puedes hacer un Google Ads, oye, consultor de marketing online en Madrid, o agencia de marketing digital en Madrid, y pum, página de ventas, esto es lo que hacemos, estos son nuestros precios y punto. ¿Cómo está eso ahora? lo que sucede es que como termina siendo uno, por ejemplo, la cara de Google, cuando uno vende servicios, muchas veces es un commodity, cuando tenés como una marca que te respalda detrás y están todos videando por la misma palabra. Sí, Entonces lo que puede pasar es que estés pagando un costo por clic de 20, 30 euros y la posibilidad de que ese clic se transforme, digamos, en un lead potencial y que te deje, digamos, los contactos. Por ejemplo, pongamos, no sé, una tasa de conversión de unos 3%. Entonces, como que imagínate que te gastaste 2.000 euros para tener, no sé, 30, o sea, 60 consultas, de las cuales muchas van a ser poco calificadas. Va a depender también mucho de la capacidad y la tasa de cierre que tengas con ellos y que muchos de los que te van a venir capaz no son tan calificados. claro. Entonces, como que terminas necesitando presupuestos grandes. Por ejemplo, si uno quiere vender un servicio para Estados Unidos, tenemos y hemos hecho varias campañas para vender servicios a Estados Unidos, uno ya tiene que empezar capaz una inversión de $50.000 por mes,
¿Por qué? Porque es tanta la competencia que uno tiene y necesitas tantos datos para optimizar. Y estás pagando un costo por clic en Estados Unidos capaz de $50 por aparecer, digamos, en un servicio. Obviamente uno lo puede bajar y no puede llevarlo, pero te termina siendo como yendo al nicho, el nicho, el nicho en el lugar. Tenés que contar, digamos, como con unas inversiones, a mi entender, grandes para vender este tipo, digamos, de servicios. Por eso termina siendo más rentable ir más a un embudo de conversión en donde vas calentando, digamos, el lead. Y aparte, otra cosa muy importante es, si uno va y quiere hacer más en frío, posiblemente tengas que tener un gran abanico de productos. ¿Por Claro. qué? Porque tenés que, a cada lead que te llega, lo tenés que vender de algo, prácticamente para que sea. Y si vos solamente vendés un solo producto, si bien podés hacer esa campaña puntual, puede ser que no tengas el volumen, digamos, suficiente, y puede ser que te haga por un producto por concreto, pero en verdad está buscando otra cosa. Entonces, como que tenés que, de una cierta manera, tener un abanico grande de productos, porque uno está compitiendo con agencias grandes que también están apareciendo, digamos, en Google, que también están apareciendo, digamos, en Facebook y en todos lados, en donde ellos también tienen ese abanico. Si bien uno puede hacer unas campañas hiper segmentadas, puede ser que no tengas tanto volumen, y a la vez los costos sean elevados. Por eso creemos que más la estrategia de embudo, de ir generando, digamos, newsletter, de ir invitando a los eventos, Sí. es un poco más el Bueno, como camino. bien has dicho, hay una estrategia bueno, añadiríamos una tercera, ¿no? A corto, medio y largo plazo. Yo creo que tampoco está mal a veces, o sea, tener un pequeño presupuesto, aunque sea muy long tail y muy específico. Porque, oye, si alguien está buscando un consultor de podcasting, como puede ser mi caso, tampoco tiene sentido que le haga dar 1000 vueltas, ¿sabes? Que lo que quiere es saber, oye, ¿cuánto cuesta tu consultoría de podcasting y qué me puedes ayudar a mejorar mi podcast? Ya está, no necesito explicarle lo que es un podcast, o sea, pero en cambio hay públicos que todavía no están tan preparados. Yo creo que no es malo tener una estrategia dentro de las posibilidades económicas de cada uno. Y, oye, hay gente más preparada, públicos más calientes que saben el problema, saben la necesidad, saben en qué fase están y están activamente buscando un consultor, una agencia, etcétera. Bueno, pues, oye, que sepan que lo ofreces, tampoco hay que esconderlo, decir lo que somos, ¿no? Todo, Totalmente, si es especializado como consultoría de podcast, ahí sí, ahí Sí, puede funcionar, digamos, muy bien. sí. Si es un genérico de hacer consultorías de marketing digital, ahí sí es que estaba pensando más en un escenario en donde uno no está, digamos, Sí, altamente especializado. sí, es Eh, verdad, que sea muy en- genérico. en- sí, estaba pensando más en genérico, si es específico, y si son palabras que tienen volúmenes, sí, porque aunque sea poquito volumen, lo que puede llegar a suceder es de que Muy esas cualificado, pocas sí, búsquedas uno aparece y es súper calificado, claro. entonces poniendo, digamos, una inversión muy poquita va, igual que el marketing. Algo que nosotros también decimos es, todas las empresas deberían hacer esto del marketing, el retargeting, el retargeting. ¿Por qué? Porque básicamente si uno tiene, no sé, 2.000 personas que ingresan al sitio web de, puede ser con 10 euros por mes, ya estás apareciéndole a las 2.000 personas que No, visitaron el claro, es que sitio. no empiezas de cero, no empiezas de cero. Ya sabes que esa gente algún interés tienen, porque si no, no te hubieran visitado. Totalmente. Entonces, y aparte del marketing, al también ser poca cantidad de visitas para alguien que está, digamos, empezando y eso, termina siendo súper eficiente. Ya seas un freelance, que tengas un sitio, o que tengas una agencia pequeña, una agencia grande, con muy poquito dinero, tener unos creativos y por lo menos estar apareciendo a las personas. Incluso alguien que haya aparecido encima, ¿me puedes dar una vuelta de tuerca adicional? Si alguien ha aparecido, ha visitado tu sección de servicios de tu web. Es decir, esto es alguien que ya no solo le interesa lo que tú ofreces, sino que ha entrado en la pestaña de servicios. Porque quiere contratar un servicio. Entonces, a lo mejor es muy... De esas 2000 personas que han visitado tu web, a lo mejor son 500 o 700 que han visitado... o sea, ya no solo que les interese el marketing digital o lo que sea que tienes en tu web, sino que están buscando servicios. Con lo cual, tener 40, 50, $100 al mes en reimpactar a esa gente, y ahí así puedes enviarle quizás a una propuesta más concreta de servicios sin tener que hacer un embudo tan grande.
pues puede funcionar también bastante bien. Federico Busiak, consultor de marketing digital, emprendedor y CEO y cofundador de Growketing, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer charlar contigo en la Academia de Marketing Online. Creo que nos has abierto los ojos, nos hemos tocado un montón de temas súper interesantes que espero que sean útiles para nuestros oyentes. ¿Dónde pueden nuestros oyentes, para terminar, saber más de ti, seguirte, contactar con Growketing, ver vuestros case studies? ¿Cuáles son tus coordenadas de contacto digitales? Por un lado, digamos, nuestro sitio web, digamos, es growketing.com. Vale. Y ahí, digamos, está toda la información, todos los servicios que hacemos, como también pueden buscarnos en LinkedIn, que ahí vamos subiendo, digamos, todo el contenido que generamos, como también pueden buscar, digamos, buscarme a mí, con mi nombre, que se llama Federico Busiak, así que esos podrían ser, digamos, 3 canales para conectarnos. Fíjate que primero dije la agencia y después dije mi nombre, sobre todo para ir canalizando todo por la agencia, digamos. Está usurpando, ¿no? O sea, ya te has creído tanto lo de transferir tu marca a la agencia que ya directamente es como el Jekyll y Hyde, ¿no? Esto de tener una agencia. Fede Busiak, muchísimas gracias por tu tiempo. Un fuerte abrazo desde Madrid, mucha suerte con Growketing y hasta la próxima. Muchas gracias. Y con esto, mi querido y fiel oyente, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Si te gusta la Academia de Marketing Online, la mejor forma de hacérmelo saber es dejando un comentario amable y una valoración de 5 espectaculares estrellas en iTunes o un maravilloso me gusta en iVoox. Además, gracias a tu valoración, aumentaremos el alcance del programa y podremos ayudar a muchos más emprendedores que lo necesitan. Si quieres más gasolina para tu proyecto, no olvides registrarte en www.oscarfeito.com para acceder a más recursos, contenidos y formación que te ayudará en tu camino. Nuestro programa de hoy ha estado patrocinado por WebEmpresa. WebEmpresa te ofrece un servicio de alojamiento web rápido, seguro y flexible que se ajusta a tus necesidades en todo momento. Independientemente de si estás pensando en crear un blog personal, una web corporativa o una gran tienda online, en WebEmpresa vas a encontrar precios súper competitivos y un gran equipo humano que estará a tu lado durante las 24 horas al día, 365 días del año para ayudarte a resolver cualquier duda. Si tienes una idea en la cabeza, no esperes ni un día más para ponerla en marcha. Contrata tu espacio de alojamiento web en www.oscarfeito.com/webempresa y tendrás un descuento del 25%, un año de dominio gratis y te enviaré de regalo un pack completo de mimbres mentales, mi libro y audiolibro de referencia para emprendedores. Muchas gracias nuevamente por acompañarme en esta apasionante aventura y te espero, como siempre, en el próximo programa.